Mi madre me dijo que ya había programado mis pruebas de donante. Este es tu deber hacia tu hermano. Yo le respondí, ¿alguna vez se te ocurrió preguntarme primero? Cuando ella dijo que no había nada que preguntar, me mudé al otro lado del país. Yo, un hombre de 28 años, crecí como el mayor de 2 hijos en lo que solo puedo describir como la dinámica familiar más desequilibrada que se puedan imaginar. Mi hermano menor, Bruno, de 25 años, ha sido el niño de oro desde el día en que nació. No exagero cuando digo que toda mi infancia se sintió como ser un extra de fondo en el espectáculo de Bruno, donde cada episodio presentaba a mis padres adorando a su precioso bebé milagro mientras yo me quedaba en un rincón sosteniendo el micrófono que nadie me pidió sostener. Déjenme pintarles una imagen de cómo era la vida creciendo en nuestra casa. Cuando yo tenía 8 años y Bruno tenía 5, gané el primer lugar en el concurso regional de ortografía. Estaba tan emocionado de decírselo a mis padres. Corrí a casa con mi pequeño trofeo, entré de golpe por la puerta principal y encontré a mi madre hablando por teléfono con mi abuela, presumiendo sobre cómo Bruno había aprendido a atarse los zapatos ese día a las 5 de la tarde. Cuando intenté mostrarle mi trofeo, ella me apartó con la mano y articuló en silencio, «¡Qué bonito!». Antes de volver a su conversación sobre el logro monumental de Bruno con sus habilidades motoras básicas, eso básicamente estableció el tono para las siguientes 2 décadas. Bruno nació con una condición renal congénita que requirió monitoreo durante toda su infancia. Lo entiendo, eso es estresante para cualquier padre. Pero en algún punto del camino, monitorear un problema médico se convirtió en tratar a Bruno como si estuviera hecho de cristal mientras ignoraban por completo al otro hijo. Cada vacación familiar se planeaba en torno a lo que Bruno podía soportar. Cada día festivo se trataba de asegurar que Bruno estuviera cómodo. Absolutamente cada conversación durante la cena de alguna manera volvía a la última cita médica de Bruno, la dieta especial de Bruno, la necesidad de descanso adicional de Bruno. Mientras tanto, yo estaba por mi lado sacando 10 de calificación, entrando al equipo titular de baloncesto de la preparatoria en mi segundo año, y en general siendo el tipo de chico del que cualquier padre normal estaría orgulloso. Mi recompensa, un buen trabajo poco entusiasta, y luego de vuelta a discutir si los últimos análisis de sangre de Bruno mostraban alguna mejoría. Los dobles estándares en nuestra casa eran tan descarados que pondrían celoso a un productor de televisión de programas de telerrealidad. Cuando tenía 12 años, quise unirme a la banda de la escuela. Mis padres me dijeron que era demasiado caro debido a las facturas médicas de Bruno. 3 meses después, Bruno mencionó que pensaba que los videojuegos eran geniales, y mi padre llegó a casa con una consola de videojuegos nueva y 5 juegos. El costo probablemente fue 3 veces mayor de lo que les habría costado un clarinete usado, pero claro, teníamos que cuidar nuestros gastos. Cuando cumplí 13 años, pregunté si podía ir a un campamento de verano con mi amigo Diego. 2 semanas en las montañas aprendiendo tiro con arco y canotaje. Lo había estado esperando con ansias durante meses. Mis padres dijeron, no, es demasiado caro, está demasiado lejos. ¿Qué pasa si algo ocurre con Bruno y necesitamos concentrarnos en él? Diego fue sin mí. Regresó con historias sobre fogatas, tirolesas y su primer beso con una chica de otra cabaña. Yo pasé ese verano cortando el césped en nuestro vecindario para tener dinero de bolsillo mientras Bruno jugaba sus nuevos videojuegos en el aire acondicionado. Cuando tenía 14 años, entré al cuadro de honor cada bimestre. Mi escuela organizó una ceremonia para los estudiantes del cuadro de honor al final del año. Los padres estaban invitados. Los míos no asistieron. Tuvieron un conflicto de horarios que resultó ser llevar a Bruno al cine. Yo estuve de pie en ese escenario con todos los demás chicos del cuadro de honor mientras sus padres tomaban fotos y aplaudían. Nadie estaba allí por mí. Cuando cumplí 15 años, pedí clases de manejo. Mi madre dijo que no tenían tiempo con todas las citas de Bruno. Terminé aprendiendo a manejar con el padre de Diego, quien sintió lástima por mí y me enseñó los fines de semana. Mis padres nunca se dieron cuenta, nunca le agradecieron, pero encontraron mucho tiempo para enseñarle a Bruno cuando llegó su turno. Papá pasó semanas con él, siendo paciente y alentador. Mamá hizo todo un álbum de fotos de Bruno obteniendo su permiso de conducir, y luego su licencia. Le organizaron una pequeña fiesta para celebrar. Yo no recibí nada por la mía, ni siquiera una tarjeta de felicitación. Cuando tenía 16 años, les pregunté a mis padres si podían ir a mi juego de campeonato de baloncesto.
Era un evento importante. Jugábamos contra nuestra escuela rival y yo era el base titular. Mi padre dijo que intentarían ir, pero Bruno tenía una cita de seguimiento esa tarde y no querían apresurarlo. La cita era un chequeo de rutina, no una emergencia, no un procedimiento quirúrgico, era una conversación de 15 minutos con un médico al que habían estado viendo durante años. No fueron a mi juego. Ganamos. Anoté 18 puntos. Más tarde me enteré de que después de la cita de Bruno, lo llevaron a tomar helado porque había sido muy valiente al dejarse sacar sangre. El niño recibió helado por un análisis de sangre. Yo no recibí nada por llevar a mi equipo a una victoria de campeonato. Llegué a una casa vacía y sobrantes de guisado en el refrigerador con una nota adhesiva que decía, calentar por 3 minutos. En mi último año de preparatoria, apliqué a las universidades por mi cuenta. Llené cada solicitud, escribí cada ensayo, investigué cada oportunidad de beca. Mis padres no me ayudaron, no preguntaron, no parecían importarles dónde terminaría. Cuando me aceptaron en mi primera opción con una beca parcial, se los dije durante la cena. Mi madre dijo, «Qué maravilloso, cariño». Sin levantar la vista mientras le cortaba el filete a Bruno en trozos más pequeños porque no se sentía bien. Él tenía 17 años. Ella le estaba cortando el filete. Para cuando me gradué de la preparatoria, había aprendido a no esperar absolutamente nada de mis padres. Bruno tuvo una enorme fiesta de graduación cuando llegó su momento, con banquete, un disc-jockey y como 50 personas. La familia voló desde 3 estados diferentes. Hubo pancartas, globos y una presentación de diapositivas de su vida. Lo mío fue una tarjeta con 1.700 pesos adentro y un «Estamos orgullosos de ti». Eso sonó tan auténtico como un billete de 3 pesos. Cenamos en un restaurante de cadena, solo los 4. Y mis padres pasaron la mayor parte de la comida hablando sobre los próximos planes universitarios de Bruno. Me pagué mis propios estudios universitarios con becas y un trabajo de medio tiempo mientras mis padres pagaban la colegiatura completa de Bruno en una universidad privada porque él necesitaba el apoyo adicional. Yo trabajaba 25 horas a la semana en un laboratorio de computación del campus además de llevar una carga académica completa. Cené sopa instantánea más noches de las que quiero recordar. Fui tutor de otros estudiantes para ganar dinero extra. Vendí mi plasma sanguíneo 2 veces al mes porque la clínica cerca de la universidad pagaba 850 pesos por cada vez. Mientras tanto, Bruno vivía en unos bonitos dormitorios, tenía un plan de comidas totalmente pagado y recibía una computadora portátil nueva cada año. Yo me gradué con mención honorífica y un título en ingeniería de software. Bruno se graduó con un promedio de 7.3 en la carrera de Ciencias de la Comunicación después de tardar 5 años en terminar porque cambió de carrera 2 veces y reprobó algunas clases en el camino. ¿Y adivinen quién tuvo la celebración más grande? Bruno recibió unas vacaciones de una semana en Cancún como regalo de graduación. Todos los gastos pagados. Yo recibí un mensaje de texto que decía, «Felicidades. Sabíamos que podías hacerlo». Ni fiesta, ni viaje, ni cena. Un mensaje de texto. Pero aquí está la cosa. A pesar de todo, nunca le guardé rencor a Bruno personalmente. Él no pidió nacer con una condición renal. No le pidió a nuestros padres que lo trataran como a una deidad mientras a mí me trataban como a un mueble. Eso fue culpa de ellos. Bruno y yo no éramos cercanos, pero tampoco éramos enemigos. Simplemente existíamos en paralelo, él en el centro de atención y yo en las sombras. Después de la universidad, me mudé a Tijuana y comencé a construir mi carrera como desarrollador de software. Yo era bueno en ello, realmente bueno. Todos esos años de ser ignorado me habían dejado un resentimiento del tamaño de Chihuahua. Y canalicé cada parte de eso en mi trabajo. Me quedaba hasta tarde. Tomaba proyectos adicionales. Aprendía nuevos lenguajes de programación en mi tiempo libre. Me hice indispensable. En 5 años, había ascendido a un puesto de alto nivel en una importante empresa de tecnología. Compré mi propio departamento con vista al mar. Tenía un automóvil confiable que pagué yo mismo. Tenía ahorros en el banco e inversiones en crecimiento. Construí una vida que no tenía absolutamente nada que ver con mi familia, y se sentía bien.
Mantuve un contacto mínimo con mis padres, una llamada telefónica en días festivos, si acaso, que por lo general duraba unos 10 minutos antes de que la conversación se desviara hacia Bruno. Una visita al año, tal vez, donde me sentaba en la casa de mi infancia en la Ciudad de México sintiéndome como un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Nunca parecieron notar o importarles la distancia. Nunca me preguntaron sobre mi trabajo, mi vida, mis amigos. Nunca visitaron Tijuana, nunca vieron mi departamento, nunca conocieron a nadie con quien yo saliera. Todo cambió hace unos 2 años cuando recibí una llamada de mi madre. La condición renal de Bruno finalmente había progresado al punto en que necesitaba un trasplante. Su riñón restante estaba fallando y la diálisis era solo una solución temporal. El médico dijo que necesitaba un donante vivo para obtener el mejor resultado y los miembros de la familia eran los candidatos más probables para ser compatibles. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Si mis padres me hubieran llamado y preguntado genuinamente si yo estaría dispuesto a hacerme pruebas para ver si era compatible, probablemente habría dicho que sí. A pesar de todo, a pesar de los años de negligencia y favoritismo, no soy un monstruo. Bruno sigue siendo mi hermano. Si yo pudiera ayudar a salvar su vida, al menos lo consideraría. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de eso, mi madre me llamó en estado de pánico, no para preguntar si me haría las pruebas, sino para informarme que ya me había programado para las pruebas en un centro de trasplantes cerca de su casa. Les había dado mi información, llenado el papeleo preliminar en mi nombre y programado una cita para la semana siguiente. Había usado mi antigua dirección, mi número de seguro social que aparentemente todavía conservaba de cuando solía hacer mis declaraciones de impuestos cuando yo era adolescente, y había firmado documentos afirmando representar mis intereses. Ella hablaba como si esto ya estuviera decidido, como si mi participación fuera solo una formalidad. Sabía que querrías ayudar a tu hermano, dijo como si me estuviera haciendo un favor. La familia cuida de la familia. Este es tu deber como su hermano. Me adelanté y dejé todo arreglado para que no tuvieras que preocuparte por los detalles. Me quedé sentado allí en un silencio atónito durante unos buenos 30 segundos. Mi deber. Me había inscrito para pruebas médicas invasivas y una cirugía potencialmente mayor sin siquiera preguntarme primero, sin siquiera oye, ¿estarías dispuesto a considerar esto? Cuando finalmente encontré mi voz, le pedí que me explicara exactamente qué había hecho. Se puso a la defensiva de inmediato. Solo adelanté las cosas para que no perdiéramos tiempo. Bruno no tiene tiempo para esperar a que tú lo pienses. Necesita un riñón ahora y tú eres la mejor oportunidad que tiene. ¿Se te ocurrió tal vez preguntarme primero?, le dije. ¿Por qué tendría que preguntar? Eres su hermano. Por supuesto que vas a ayudar. Esto es lo que hace la familia. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían mis padres, no como a una persona con mi propia vida, mi propia autonomía, mi propio derecho a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Yo era solo un recurso, un contenedor de piezas de repuesto que podían saquear cada vez que Bruno necesitara algo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Se enojó inmediatamente. Dijo que no había nada que pensar. Dijo que yo estaba siendo egoísta. Dijo que Bruno podría morir si yo no hacía esto. Lloró diciendo que no podía perder a su niño. Me gritó diciendo que yo era un malagradecido. Me dijo que le estaba rompiendo el corazón con solo dudarlo. Colgué. Durante los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Mamá llamando repetidamente, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Papá llamando con su voz de seamos razonables, que en realidad significaba haz lo que tu madre quiere. Intentó enmarcarlo como un malentendido. Tu madre solo intentaba ayudar. Dijo que ella entró en pánico. Ya sabes cómo se pone cuando se trata de Bruno. Me inscribió para una cirugía sin preguntarme, dije. Eso no es pánico. Eso es sentido de derecho. Se quedó callado después de eso. Incluso Bruno llamó. Hay que reconocer que sonaba incómodo. Mira, yo no les pedí que hicieran esto, dijo. Me enteré de la cita al mismo tiempo que tú. Solo me dijeron que estaba resuelto. No sabía que no habían hablado contigo primero. Le dije a Bruno que lo pensaría.
Luego me senté y realmente pensé en toda mi vida. Tomé una decisión esa noche que lo cambió todo. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le pregunté sobre transferirme a nuestra oficina en Monterrey. Nos habíamos estado expandiendo allí y estaban buscando desarrolladores de alto nivel. Había una vacante y estaban felices de que me reubicara. Di mi aviso con 15 días de anticipación en Tijuana y comencé a hacer los arreglos para mudarme. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a nadie de mi familia. Simplemente empaqué en silencio mi departamento, vendí lo que no podía llevarme, contraté una empresa de mudanzas y me preparé para desaparecer. Antes de irme, hice una cosa más. Pasé por el proceso de cambiar legalmente mi nombre, presenté los documentos, pagué las cuotas y oficialmente me convertí en alguien nuevo. No voy a compartir mi nuevo nombre aquí por razones obvias, pero se sintió como mudar una piel que había estado usando durante 28 años. El día que me fui de Tijuana, les envié a mis padres un mensaje de texto. No voy a ir a la cita. No me voy a hacer las pruebas. No voy a donar nada. No me vuelvan a contactar. Luego bloqueé sus números, bloqueé sus correos electrónicos, los bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Me había ido. Las primeras semanas en Monterrey fueron surrealistas. Seguía esperando que alguien apareciera en mi puerta, pero no podían encontrarme. Mi nuevo departamento estaba a mi nuevo nombre, mis servicios públicos, mi teléfono, mis cuentas bancarias. Todo estaba desconectado de mi antigua identidad. En lo que respectaba a mi familia, yo me había desvanecido. Más tarde me enteré por mi prima de lo que pasó cuando mis padres se dieron cuenta de que hablaba en serio. Mi madre apareció en mi departamento de Tijuana solo para encontrarlo vacío. El portero le dijo que me había mudado hacía semanas sin dejar una dirección de reenvío. Se quedó en el estacionamiento llorando mientras mi padre llamaba a la policía para reportarme como desaparecido. Los policías les dijeron que no había nada que pudieran hacer. Yo era un adulto maduro que les había dicho explícitamente que no me contactaran. No estaba desaparecido. Había elegido irme. Mi madre no aceptó eso. Llamó a la estación de policía 3 veces más. Apareció en persona y armó un escándalo hasta que amenazaron con sacarla. Presentó un reporte de persona desaparecida que fue rechazado porque yo no cumplía con los criterios. Llamó a hospitales preguntando si alguien que coincidiera con mi descripción había sido ingresado. Incluso llamó a la morgue, convencida de que yo debía haber muerto porque su preciado hijo mayor nunca abandonaría a su familia voluntariamente. Cuando todo eso falló, empezó a llamar a todos los que yo había conocido. Diego recibió una llamada de ella a las 11 de la noche un martes preguntando si sabía dónde estaba. Él le dijo que no y colgó. Ella lo volvió a llamar 3 veces más esa semana. Mi compañero de cuarto de la universidad recibió una llamada en su oficina a mitad de una reunión. Tuvo que explicarle a su jefe por qué una mujer extraña estaba llamando a su número de trabajo llorando por su hijo desaparecido. Una chica con la que salí brevemente hace 5 años recibió un mensaje de Facebook de mi madre pidiendo cualquier información sobre mi paradero. Mi entrenador de baloncesto de la preparatoria recibió una carta por correo pidiéndole ayuda para localizarme. Ninguno de ellos sabía nada, e incluso si lo supieran, no se lo habrían dicho. La mayoría de ellos ni siquiera sabían los nombres de mis padres porque yo había dejado de hablar de mi familia hacía años. Mis padres incluso condujeron hasta Tijuana, 14 horas de ida y 14 de vuelta, y vigilaron mi antiguo edificio de oficinas durante 3 días seguidos. Se sentaban en su coche en el estacionamiento desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde observando a la gente entrar y salir, esperando atraparme llegando o yendo. Cuando eso no funcionó, empezaron a acercarse a empleados al azar que caminaban hacia sus autos, mostrándoles fotos mías en sus teléfonos, preguntando si alguien me reconocía. Una mujer se asustó tanto que llamó a seguridad. Recursos Humanos finalmente envió una carta formal de cese y desistimiento amenazando con acciones legales si no abandonaban las instalaciones de inmediato. Mi padre intentó un enfoque diferente. Llamó a la línea principal de la empresa fingiendo ser un cliente potencial. La recepcionista dijo que nadie con ese nombre trabajaba allí. Volvió a llamar varias veces más con historias diferentes. Eventualmente, rastrearon las llamadas y también agregaron su número a la lista negra. Mientras tanto, yo estaba construyendo una nueva vida en Monterrey.
La ciudad iba conmigo. Me gustaba el calor, la expansión urbana, la forma en que la gente se metía en sus propios asuntos. Encontré un complejo de departamentos donde nadie hacía preguntas y el chico de mantenimiento solo me saludaba con la cabeza en el elevador. Hice nuevos amigos en el trabajo, personas que me conocían solo como la persona que había elegido ser. Nadie preguntaba por mi familia. Nadie esperaba que volara a casa para las fiestas. Nadie se preguntaba por qué nunca mencionaba a mis padres o a mi hermano. Conseguí un ascenso a los 6 meses, liderando un pequeño equipo trabajando en una nueva línea de productos. Mi jefe me llevó aparte después de que el proyecto se entregó con éxito y me dijo que estaba en camino a un nivel de director si seguía así. Empecé a maximizar mis contribuciones a mi cuenta para el retiro. Construí un fondo de emergencia con los gastos de 18 meses. Compré muebles que realmente elegí yo mismo en lugar de aceptar cosas usadas. Pinté las paredes de mi habitación de un color que me gustaba. Me uní a un gimnasio de escalada en roca cerca de mi departamento porque quería intentar algo nuevo. Ahí es donde conocí a Ximena. Ella le estaba asegurando la cuerda a una amiga cuando entré para mi primera clase. Empezamos a hablar. Era enfermera en uno de los grandes hospitales del centro. Tenía una risa que me daba ganas de contar chistes solo para escucharla de nuevo. Fuimos a tomar un café después de que terminó mi clase, luego cenamos 2 días después. Luego empezamos a salir. Después de unos meses juntos, le conté a Ximena toda la historia. Estábamos sentados en mi sofá, con recipientes de comida para llevar en la mesa de centro, y alguna película de fondo que ninguno de los dos estaba viendo. Le hablé del favoritismo, la negligencia, el trofeo del concurso de ortografía. Que a nadie le importó el partido de campeonato. Que nadie asistió. Le conté que mi madre me inscribió para una cirugía sin preguntar. Le conté sobre el cambio de nombre, la mudanza, el bloqueo de todo contacto. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. Luego dijo, tu cuerpo es tu cuerpo. Nadie tiene derecho a ofrecerlo por ti. Ni siquiera la familia, y especialmente no una familia que nunca te trató como familia en primer lugar. Supe en ese mismo instante que me iba a casar con esta mujer. Aproximadamente un año después de mudarme, mi prima se puso en contacto con una actualización. La condición de Bruno había empeorado. Ahora estaba en diálisis a tiempo completo, yendo a un centro 3 veces por semana para sesiones de 4 horas. La espera por un riñón de un cadáver podría durar años. Mis padres seguían buscándome desesperadamente, convencidos de que si tan solo pudieran encontrarme, podrían arreglarlo todo. Hace 6 meses, mi prima llamó de nuevo. Tus padres contrataron un servicio de búsqueda, dijo. Una empresa que se especializa en encontrar personas que no quieren ser encontradas. Se están desesperando. ¿Cuánto pagaron?, pregunté con curiosidad morbosa. Escuché a tu madre mencionar que fueron 85.000 pesos por adelantado. 85.000 pesos para rastrear a un hijo que habían ignorado durante 3 décadas. 85.000 pesos que nunca gastaron en una sola fiesta de cumpleaños para mí. 85.000 pesos que no pudieron escatimar para un campamento de verano, clases de manejo o una celebración de graduación, pero que pudieron encontrar muy rápido cuando necesitaban algo de mí. Le di las gracias a mi prima y entré en modo de alerta máxima, aseguré mis redes sociales, hice privados todos mis perfiles por completo, cambié mis fotos de perfil a algo irreconocible, y eliminé cualquier dato de ubicación. Pasé todo un fin de semana revisando cada sitio web de búsqueda de personas que pude encontrar, dándome de baja de cada uno, enviando solicitudes de eliminación, y dando seguimiento cuando no cumplían. Me aseguré de que mi dirección no estuviera conectada con mi nuevo nombre en ningún registro público. Hablé con el dueño de mi departamento sobre no confirmar mi residencia a nadie que llamara preguntando. Incluso varié mi rutina, tomando diferentes rutas al trabajo, comprando en diferentes supermercados en diferentes días. Unas semanas después, el servicio de búsqueda aparentemente llegó a un callejón sin salida. Mi prima dijo que mis padres estaban furiosos. Exigieron un reembolso. La empresa les dijo que habían hecho todo lo posible, pero que yo había cubierto mis huellas demasiado bien. Según los informes, mi madre les gritó por teléfono que eran unos estafadores incompetentes.
La empresa envió un correo electrónico educado explicando que algunas personas simplemente no querían ser encontradas, y que no había nada ilegal en ello. Luego llegó la carta. Apareció en mi oficina enviada a la dirección general de mi empresa con solo mi primer nombre y una descripción física vaga. El chico de la sala de correo la trajo a mi escritorio con cara de confusión. ¿Esto es tuyo? Una señora lo envió como sin una dirección real. Solo tu primer nombre y alto, cabello castaño, trabaja en el sector tecnológico. La abrí sabiendo exactamente de quién era. 6 páginas escritas a mano en un elegante papel de papelería color crema con florecitas en las esquinas. El tipo de papel que alguien usa cuando intenta parecer sincero. Hablaba de cuánto me extrañaban, lo preocupados que estaban, como Bruno se estaba enfermando más cada día, y que cada día que no recibía un trasplante era otro día más cerca de perderlo para siempre. Habló de cuando yo era un bebé, de cómo solía mecerme para que me durmiera mientras tarareaba viejas canciones, de cómo yo era un bebé tan bueno, que casi nunca lloraba, siempre tan fácil de tratar. No mencionó nada de lo que pasó después de que nació Bruno, nada de mi infancia real en la que ella hubiera estado presente, solo cosas de bebé de antes de que tuviera a alguien mejor a quien prestarle atención. Incluyó 3 fotos de Bruno conectado a una máquina de diálisis. En una de ellas, miraba directamente a la cámara con una expresión que parecía posada. En el reverso, ella había escrito, «Tu hermano te necesita», con su letra cursiva y redondeada. Otra foto lo mostraba acostado en una cama de hospital. Otra lo mostraba en una silla de ruedas. Me pregunté si ella le había pedido que luciera extra enfermo para las fotos o si él se había ofrecido de forma voluntaria. Lo que no hizo fue disculparse. Ni una sola vez en 6 páginas reconoció que lo que habían hecho estaba mal. Ni una sola vez asumió la responsabilidad por haberme inscrito sin mi consentimiento. Lo más cerca que estuvo fue una oración enterrada en la página 4, lamento que te sintieras lastimado por nuestro afán de ayudar a Bruno. Manipulación clásica. No un lamento que te hayamos lastimado, solo un lamento que te sintieras lastimado, haciéndolo mi culpa por tener la reacción incorrecta a sus acciones. Trituré la carta y la tiré a la basura. Las cosas escalaron a partir de ahí. Mi madre empezó a llamar a mi oficina, habiendo obtenido el número general de un directorio comercial. La recepcionista se confundió al principio porque nadie allí usaba mi antiguo nombre. Me transfirió la llamada pensando que podría ser un cliente. No lo era. La voz de mi madre salió por el altavoz, frenética y enojada al mismo tiempo. Sé que trabajas ahí, dijo. Sé que estás escuchando. Tienes que parar estas tonterías y volver a casa. Tu hermano se está muriendo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Colgué sin decir una palabra. Volvió a llamar de inmediato. La recepcionista contestó de nuevo y mi madre le empezó a gritar, exigiendo que la comunicara conmigo, amenazando con venir a la oficina en persona si no me pasaban la llamada. Seguridad tuvo que intervenir. Recursos Humanos me llamó a una reunión para averiguar qué estaba pasando. Expliqué la situación lo más brevemente que pude. Coerción médica, violación de límites, distanciamiento familiar. Fueron sorprendentemente comprensivos. Alguien en Recursos Humanos había pasado por una situación similar con un padre del que se había distanciado y sabía exactamente a lo que me enfrentaba. Pusieron un bloqueo a las llamadas de los números de mis padres y marcaron mi expediente para que no se diera información sobre mí a nadie que afirmara ser familiar. Luego vino la campaña en las redes sociales. Empezó de a poco. Una publicación en el Facebook personal de mi madre sobre lo preocupada que estaba por su hijo desaparecido. Una historia triste sobre cómo yo simplemente me había desvanecido un día sin dar explicaciones. Ninguna mención de por qué me habría ido. Ninguna mención de la cita médica no autorizada. Solo una madre con el corazón roto, desesperada por encontrar a su niño. Sus amigos respondieron con apoyo y oraciones. Algunos se ofrecieron a compartir la publicación para correr la voz. Ella aceptó. Luego creció. Empezó a publicar en grupos comunitarios. Publicaciones de «Has visto a mi hijo», con fotos mías antiguas, por lo general aquellas donde yo estaba parado junto a Bruno para que ella pudiera mostrar la familia tan unida que solíamos ser. Publicó en grupos de personas desaparecidas, en grupos de su ciudad natal, en grupos de Tijuana, en grupos de ciudades al azar de todo el país, con la esperanza de que yo hubiera terminado allí.
Escribió largas publicaciones sobre cómo no entendía que había hecho mal. Sobre cómo me había dado todo lo que una madre podría dar. Sobre cómo se había sacrificado tanto por sus 2 hijos. Y ahora uno de ellos se estaba muriendo mientras el otro se negaba a ayudar. Se hizo la víctima. Me convirtió en el villano. Reescribió la historia en tiempo real, creando una narrativa donde yo era el monstruo malagradecido que había abandonado a una familia amorosa y perfecta sin ninguna razón. Algunas personas se lo creyeron. Las secciones de comentarios se llenaron de simpatía por ella. Personas llamándome desalmado. Personas llamándome cobarde. Personas ofreciéndose a ayudar a rastrearme. Extraños ofreciéndose como detectives aficionados para cazar a un hombre adulto que claramente había elegido irse. Un tipo dijo que trabajaba en tecnologías de la información y que probablemente podría rastrear mi huella digital si ella le daba mis antiguas direcciones de correo electrónico. Ella se las dio. Él pasó 2 semanas intentándolo y fracasó, pero muchos otros vieron a través de la farsa. Unas cuantas personas que conocían a nuestra familia comentaron con la verdad. Una mujer que había ido a la preparatoria con nosotros publicó un largo comentario sobre cómo a mí siempre me habían tratado como un 0 a la izquierda. Mencionó el partido de baloncesto al que nadie asistió. Mencionó haberme visto en la graduación parado solo mientras todos los demás tenían a su familia a su alrededor. Dijo que no le sorprendía que me hubiera ido y que mi madre debería mirarse al espejo si quería entender el porqué. Mi madre eliminó ese comentario en cuestión de minutos, pero alguien ya le había tomado una captura de pantalla y lo había compartido en otro hilo. Mi prima intervino con más detalles, evitando cuidadosamente cualquier cosa que pudiera revelar mi ubicación. Confirmó que mis padres habían intentado inscribirme para una cirugía sin mi consentimiento. Confirmó que esta fue la gota que derramó el vaso después de décadas de favoritismo. Esos comentarios también fueron eliminados, pero las capturas de pantalla siguieron difundiéndose. La gente empezó a cuestionar la versión de los hechos de mi madre. Unos pocos comentaristas señalaron que los adultos maduros no desaparecen sin razón, que tal vez ella debería considerar lo que hizo para alejarme en lugar de intentar cazarme. Mi madre respondió publicando más historias tristes, más fotos de la infancia, más actualizaciones sobre el deterioro de la salud de Bruno con la clara implicación de que yo lo estaba matando al no aparecer para donar. Inició una página de recaudación de fondos por internet para los gastos médicos de Bruno y mencionó en la descripción que su otro hijo había abandonado a la familia durante su hora más oscura. Hace 3 meses, el mismísimo Bruno logró encontrarme. No sé exactamente cómo lo hizo. Tal vez contrató a alguien mejor que el servicio que usaron mis padres. Tal vez tuvo acceso a diferentes recursos. Tal vez solo tuvo suerte o le hizo la pregunta correcta a la persona adecuada. Pero una tarde, llegué a casa del trabajo y ahí estaba él, sentado en los escalones de concreto afuera de mi edificio de departamentos luciendo como si fuera a caerse si lo golpeaba una brisa fuerte. Se veía terrible, pálido de una manera que parecía casi gris, delgado, como si su cuerpo se estuviera consumiendo desde adentro hacia afuera. Su ropa le colgaba como si perteneciera a alguien 2 tallas más grande. Tenía ojeras oscuras y un tinte amarillento en la piel que hablaba de riñones que no estaban haciendo su trabajo. Claramente estaba desgastado por los años de diálisis, por las constantes citas médicas, por esperar, tener esperanza y ver cómo su cuerpo fallaba lentamente. Una parte de mí sintió auténtica compasión. Este seguía siendo mi hermano, independientemente de cualquier otra cosa que hubiera pasado entre nosotros o por culpa de nosotros. Otra parte de mí levantó el muro de inmediato, esperando otro intento de manipulación, otro intento de hacerme sentir culpable, otra exigencia disfrazada de petición. Antes de que digas nada, empezó, levantando las manos en un gesto que parecía requerir un gran esfuerzo. No estoy aquí porque mamá y papá me hayan enviado. Ellos no saben que te encontré. No voy a decirles dónde estás ni qué nombre usas ni nada más. No es por eso que vine. Me quedé allí parado con las llaves en la mano. La puerta de mi departamento estaba a 3 metros de distancia, podía caminar fácilmente para pasarlo de largo si así lo decidía. Entonces, ¿por qué viniste? Porque necesitaba hablar contigo, de hermano a hermano, no a través de cartas o llamadas telefónicas o publicaciones en las redes sociales, cara a cara. Consideré simplemente pasar junto a él, consideré decirle que se fuera. Consideré muchas cosas en esos pocos segundos, pero algo me hizo detenerme.
Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue algo más profundo. Tal vez solo quería escuchar lo que tenía que decir después de todo. 5 minutos, dije. Habla. Él tomó un respiro. Sé que lo que hicieron estuvo mal, inscribirte sin preguntar. Les dije que no lo hicieran de esa manera, pero no me escucharon. Hizo una pausa. Me estoy muriendo. Esa es la realidad. He estado en la lista de trasplantes durante 2 años. No estoy aquí para hacerte sentir culpable. Solo quería mirarte a los ojos y decir: lo siento por todo. Por cómo te trataron toda nuestra vida. Lo vi. Merecías algo mejor y lamento no haber dicho nada antes. Se puso de pie lentamente, haciendo una mueca de dolor. Si no estás dispuesto a hacerte la prueba, lo entiendo. Es tu cuerpo y tu elección. Comenzó a caminar hacia un auto en la acera. Lo vi irse. Bruno, lo llamé. Se dio la vuelta. Lo pensaré. Asintió y se fue. Lo pensé durante semanas. Luego tomé una decisión. Fui a un centro de trasplantes en Monterrey, completamente independiente de mis padres, y me hicieron todas las pruebas. Pensé que no tenía sentido agonizar sobre si donar si ni siquiera era compatible. Los resultados regresaron 2 semanas después. No soy compatible. Problemas de compatibilidad de tejidos. Incluso si quisiera donarle a Bruno, no podría. Le dije a Bruno a través de una videollamada, lo tomó mejor de lo esperado. Honestamente, me siento aliviado, dijo. No porque no necesite un riñón, sino porque ahora no hay presión. Podemos simplemente ser hermanos. Luego Bruno les dijo a nuestros padres, no dónde estoy ni mi nuevo nombre, solo que me encontró. Les dijo que hablamos y que no soy compatible. Según Bruno, mamá perdió los estribos. Empezó a gritar que yo debía haber saboteado la prueba, que estaba intentando matar a su niño a propósito. Papá se quedó sentado allí en silencio. Pero aquí viene lo mejor. Después de que mamá se calmó, le preguntó a Bruno si yo estaría dispuesto a donar al menos algo de dinero para sus facturas médicas, ya que no iba a donar un riñón. Bruno le dijo que no en mi nombre. Mamá empezó a llorar y dijo que no entendía en qué se había equivocado. 2 semanas después, Bruno llamó con noticias. Lo habían subido en la lista de trasplantes. Un riñón compatible de un donante fallecido estaba disponible. El donante era un joven de 24 años que murió en un accidente de motocicleta a 3 estados de distancia. Una historia triste, pero su familia había decidido donar sus órganos. Bruno era compatible con el riñón. La cirugía estaba programada para el martes por la mañana, en 6 días. Me quedé con esa información por un tiempo, pensando en si debía hacer algo, si siquiera podía hacer algo. Esto era lo que Bruno había estado esperando. Una oportunidad para tener una vida normal, una oportunidad para dejar de ir a diálisis 3 veces por semana, una oportunidad para comer lo que quisiera y beber lo que quisiera, y no tener que planear todo alrededor de citas médicas. Y me di cuenta de que quería estar ahí. No por mis padres, no por obligación. Por Bruno. Porque a pesar de todo, a pesar de todos los años de estar a su sombra, había hecho algo que nadie más en nuestra familia había hecho jamás. Él me había visto. Se había disculpado. Me había tratado como a una persona. Reservé un vuelo. No les dije a mis padres que iría. Bruno y yo nos coordinamos cuidadosamente. Yo volaría el lunes por la noche, me quedaría en un hotel cerca del hospital y él se aseguraría de que nuestros padres no estuvieran cerca durante las horas en que yo planeaba visitarlo. Se sentía ridículo tener que andar a escondidas para ver a mi propio hermano, pero a eso había llegado nuestra familia. El vuelo aterrizó a las 9 de la noche. Renté un auto y conduje hasta el hotel, registrándome bajo mi nuevo nombre por si acaso. Bruno me envió un mensaje de texto diciendo que ya estaba ingresado, haciendo cosas preoperatorias, y que nuestros padres se habían ido a casa por la noche. Me fui a dormir temprano sabiendo que el día siguiente sería largo. El martes por la mañana, llegué al hospital a las 6 de la mañana. Bruno ya estaba en el área preoperatoria. Me dejaron verlo unos minutos antes de que se lo llevaran a la parte de atrás.
Estaba conectado a sueros, usando una de esas batas de hospital delgadas, luciendo nervioso pero también extrañamente tranquilo. Gracias por venir, dijo. Significa mucho. No te mueras en la mesa de operaciones, dije. No volé todo este camino para un funeral. Él se rió. No prometo nada. Se lo llevaron en camilla a las 7 de la mañana. Fui a la sala de espera quirúrgica, un espacio color beige con sillas incómodas y una televisión encendida con las noticias matutinas sin sonido. Fui el único allí durante la primera hora. Luego, otras familias empezaron a llegar, esperando a su propia gente, su propia cirugía, sus propios resultados. Se suponía que la cirugía duraría de 4 a 6 horas. Me senté allí todo el tiempo, con el teléfono en la mano, revisando para ver si había actualizaciones. El hospital tenía un sistema en el que enviaban informes de estado por mensaje de texto. Paciente en el quirófano. Cirugía en marcha. Sin complicaciones. Cirujano cerrando. Cada mensaje de texto hacía que mis hombros bajaran un poco más. Tensión que no sabía que estaba sosteniendo empezaba a liberarse. Alrededor de la 1 de la tarde, la cirujana salió, una mujer de baja estatura con cabello gris y ojos cansados, todavía con su pijama quirúrgica. Me encontró en la sala de espera, se presentó y dijo que la cirugía había salido bien. El riñón estaba en su lugar, ya estaba funcionando, ya estaba produciendo orina. Bruno estaba en recuperación, todavía bajo los efectos de la anestesia, pero estable. Le di las gracias probablemente 4 veces. Ella sonrió como si estuviera acostumbrada a ello. Trasladaron a Bruno a una habitación normal alrededor de las 3 de la tarde. Fui a verlo. Se veía fatal, obviamente, recién salido de una cirugía mayor, pálido y aturdido, con tubos y cables por todas partes, pero estaba vivo. Sus ojos se abrieron cuando entré. Hola, dijo, con voz rasposa y débil. Hola, riñón nuevo, ¿quién habla? Él intentó reírse e inmediatamente se arrepintió. No me hagas reír. Todo me duele. Eso es lo que te pasa por dejar que te abran. Acerqué una silla al lado de su cama y me senté. No hablamos mucho. Se quedaba dormido a ratos. Revisé mi teléfono, respondí correos electrónicos del trabajo y le avisé a Ximena que todo había salido bien. Varias enfermeras entraron para revisar sus signos vitales, ajustar su vía intravenosa y mirar el sitio quirúrgico. Cada una me hizo un pequeño gesto con la cabeza como si entendieran por qué estaba allí. Alrededor de las 6 de la tarde, Bruno se despertó más completamente. Ya podía hablar con oraciones completas. Lo primero que dijo fue, «Te quedaste todo el tiempo». ¿A dónde más iba a ir? No conozco a nadie en esta ciudad. Podrías haberte ido. Nadie te habría culpado. Sí, bueno, estoy aquí. Me miró durante un largo momento. Gracias, dijo. De verdad. Me quedé en el hospital hasta las 9 de la noche. Luego regresé a mi hotel. Regresé temprano a la mañana siguiente y repetí el proceso. Me senté con Bruno. Hablaba con él cuando estaba despierto. Trabajaba en mi computadora portátil cuando no lo estaba. Me aseguraba de revisar el estacionamiento antes de irme cada noche, buscando el auto de mis padres, listo para salir por una puerta diferente si lo veía. Me quedé en la ciudad un total de 3 días, visitando a Bruno en horarios en los que sabía que nuestros padres no estarían ahí. Él se sabía el horario de memoria. Mamá venía por las mañanas, papá por las tardes, ambos juntos por las noches. Yo llenaba los espacios vacíos. Hablamos más en esos 3 días que en los 10 años anteriores combinados. Conversación real, no charlas superficiales. Me contó cosas que yo nunca supe, como que siempre se sintió culpable por la forma en que nuestros padres me trataban. Como cuando intentó hablar con ellos sobre eso una vez cuando tenía 16 años. Como lo callaron de inmediato. Le dijeron que se estaba imaginando cosas. Le dijeron que nos amaban a los dos por igual y que debería dejar de causar problemas. Les creí, dijo. Quería creerles. Era más fácil que admitir que mis padres eran capaces de ese tipo de favoritismo, así que simplemente les seguí la corriente. Eras un niño, dije. Ambos éramos niños.
Sí, pero podría haber dicho algo más tarde, cuando éramos adultos. No lo hice. Estás diciendo algo ahora. En mi último día, estaba saliendo del hospital alrededor de las 8 de la noche en dirección al estacionamiento cuando me topé con mi madre. Se quedó paralizada. Luego su rostro se arrugó, y avanzó hacia mí con los brazos abiertos. Mi bebé, volviste. Levanté la mano. Alto. Se detuvo. Vine por Bruno, no por ti. Bruno se disculpó. Tú no lo has hecho. No entiendo qué hice mal, empezó a decir. Solo intentaba salvar a tu hermano. Me inscribiste para una cirugía sin mi consentimiento. Pasaste 28 años tratándome como si fuera invisible. Todavía no te has disculpado. Esta conversación ha terminado. Pasé por su lado hacia mi auto de renta. Me llamó a gritos llorando, pidiéndome que esperara. Me subí y me fui conduciendo. Eso fue hace 3 semanas. Estoy de vuelta en Monterrey. Ximena pasó por mí al aeropuerto. Compramos tacos camino a casa. La vida es normal. La vida es buena. Bruno se está recuperando bien. Nos mandamos mensajes de texto de manera regular. Me envió una foto de él mismo caminando por el piso del hospital con su portasuero. La descripción decía, riñón nuevo, ¿quién habla? Le devolví un pulgar arriba. Mis padres han intentado contactarme desde lo del estacionamiento. Mamá envió otra carta a mi oficina. Más corta esta vez, de una página. Todavía sin una disculpa real. Papá intentó llamar al teléfono de Bruno mientras yo estaba allí, esperando que yo contestara. No lo hice.